Ya se cumplieron 2 años desde que empecé a desarrollar un juego en Unreal Engine que trata sobre un mago que controla una bestia gigante en donde podés construir tu casa. Y finalmente puedo decir que terminé una versión pre-alfa que es totalmente jugable. En este video te voy a contar todos los avances que hice durante estos últimos 3 meses y cómo vos podrías participar de esta demo. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. En el 2020 empecé a desarrollar este juego completamente ambicioso y en el primer devlog dije lo siguiente: es tener algo completamente jugable en 6 meses. Muy equivocado estaba, porque esos 6 meses se convirtieron en más de 2 años. Pero finalmente puedo decir que la demo, la cual es una versión pre-alfa, está completamente jugable. De todos modos sigo trabajando en esta versión, haciendo actualizaciones semanales con mejoras, arreglos y de a poco nuevas cosas, para que eventualmente se convierta en una versión alfa, la cual pueda publicar en Steam. Si nunca viste un devlog de este proyecto y no tenés idea de lo que estoy hablando, no pasa nada, vos quedate mirando. Y si luego tenés curiosidad de cómo llegué hasta acá, podés chequear el link en la descripción que tiene todos los videos anteriores. Te voy a contar cómo podrías probar el juego, pero antes déjame mostrarte todo lo que hice en estos últimos 3 meses. Y por cierto, no te olvides de agregar el juego a tu lista de deseados de Steam. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Empecemos hablando de todos los cambios que tuvo el personaje. Agregué finalmente los modelos de las armaduras, que son en total 9 conjuntos que tienen 5 partes cada uno. En realidad son 3 conjuntos con 3 tiers distintos. El primero es un set de guerrero, que tiene estadísticas más orientadas a la defensa del daño físico. Este es el tier 1, este es el tier 2 del guerrero y este es el tier 3. El segundo es un set de mago, el cual otorga defensa al daño mágico. Este es el tier 1, este es el tier 2 y este es el tier 3 de la armadura de mago. Y finalmente el tercer set es híbrido, o sea que combina los dos primeros sets. Este es el tier 1 de la armadura híbrida, este es el tier 2 y este es el tier 3. Todos estos sets se pueden combinar de cualquier forma y además cada uno tiene 3 variaciones de colores, los cuales indican su preferencia en la defensa elemental. Por ejemplo, si es rojo es posible que la defensa primaria sea contra el daño de fuego y si es azul contra el daño de frío. También podemos visualizar estas armaduras en primera persona. Estos modelos son placeholders, o sea que eventualmente los voy a cambiar por otros, pero están bastante buenos, así que hay posibilidad de que los adapte para el nuevo modelo del personaje cuando esté listo en un futuro. Obviamente estos modelos no los hice yo, sino que los hizo Juan, un gran modelador, el cual en mi opinión hizo un gran trabajo y estoy muy contento. ¿A vos qué te parecen los modelos? Dejame un comentario con tu opinión. Obviamente el juego va a tener muchas más armaduras, pero por lo pronto esto es suficiente para la pre-alfa. La multitool tuvo algunos cambios, como por ejemplo que ahora se puede utilizar mientras atacamos con la espada. Y si bien no nos sirve de nada pegarle al árbol, por ahora, está bueno que al hacer clic se ejecute el ataque, porque antes no pasaba nada y era raro. Además, si nos atacan de repente mientras estamos utilizándola, podemos al menos darnos vuelta rápidamente y atacar. Incluso ahora la multitool genera un poco de daño si apuntamos a los enemigos. Otra cosa que va a tener la multitool en el futuro, pero que todavía no existe, es sistema de leveleo y árbol de habilidades para poder mejorarla. Todavía lo tengo que diseñar bien, pero es algo que se viene en las próximas actualizaciones. Por cierto, ahora los ataques de la espada impactan con el entorno y los sonidos varían dependiendo del material que tengan. Por ejemplo, tenemos ruido al impactar con piedras, al impactar con madera, al impactar con la armadura de un enemigo o al impactar con un enemigo sin armadura. Las pobres manos del personaje son algo que criticaron bastante. Y sí, tienen razón, se ven un poco feas. Así que finalmente las cambié. No, mentira, siguen ahí. Y no pienso arreglarlo porque este modelo es un placeholder y ya llegará el momento de reemplazarlo. Y ya que estoy hablando de manos, hice que se cierren en la animación de tercera persona al equipar una espada o un báculo. Con respecto a las habilidades, agregué una nueva variante del skill lanzallamas, pero que tira agua en vez de fuego. También agregué una pequeña mejora que al invocar ciertas habilidades tengamos que mantener apretado. Y esto por ahora funciona en los skills de teletransportarse a la bestia y el de crear una luz. Además, en el sistema de habilidades hice muchísimas mejoras, arreglos, balanceos, etc. Pero no tiene mucho sentido que haga un detalle de todo esto. Lo importante es que más adelante agregaré muchas más habilidades y eso sí que va a estar bueno mostrarte. Si tenés ideas para habilidades, no dudes en dejarlas en la caja de comentarios. Y ya que estás por ahí, aprovecha y presiona el botón de suscribirse para convertirte en un ragdoll oficial del canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a que el proyecto se haga más conocido. Muchas gracias. Ahora es momento de hablar de nuestra hermosa bestia. Por un lado implementé un nuevo sistema de movimiento porque el anterior era un poco confuso. Y funciona de esta manera. La bestia tiene 4 direcciones: adelante, atrás, izquierda y derecha. Para cada dirección hay 4 velocidades. Al apretar el botón en una dirección específica, incrementa una velocidad. Y si aprieto el botón de la dirección contraria, disminuye una velocidad o incrementa en esa dirección. Lo bueno de esto es que puedo utilizar las flechas del teclado para obtener el mismo resultado y así controlar a la bestia de una manera mucho más cómoda sin necesidad de entrar al panel. De todos modos, estaré atento a las opiniones que los jugadores me vayan dando porque tampoco me termina de convencer del todo. ¿Se te ocurren otras ideas interesantes para mejorar este sistema? Para poder proteger mejor a la bestia, agregué una pequeña alarma
alarma que nos avisa cuando su vida está por debajo de un porcentaje que puedo configurar. Esta alarma no solo suena, sino que también cuenta con un marco rojo que nos llama la atención visualmente, lo que resulta muy útil en caso de distracciones mientras se realizan otras actividades. Sumado a eso, agrega una simple notificación que nos avisa cuando alguien ataca. Y además se puede visualizar mejor si la zona en la que está la bestia es segura o no, con un pequeño texto que está abajo del medidor de peligro. Ahora la bestia también tiene armadura, pero lamentablemente no hay modelos. Eso lo haré más adelante cuando esté el modelo final, porque recuerden que esta tortuga solamente es un placeholder y voy a reemplazarla en un futuro. El sistema de construcción tuvo bastantes cambios, pero sobre todo mejoras de jugabilidad que mucho no puedo mostrar, excepto que ahora para eliminar partes se utiliza un modo de eliminación, el cual muestra en amarillo la parte que se va a eliminar. Sumado a eso, agregué algunas partes para aportar más flexibilidad a la hora de construir, como por ejemplo paredes y suelos más chicos. De todos modos, voy a invertir muchas más horas en hacer que la cantidad de partes sea bastante amplia, así no limito la creatividad. Además, agregué un poco de interfaz para mostrar el estado de algunas de las construcciones, como por ejemplo el generador muestra un icono de que le falta madera, el portal de que le falta una gema, o la ballesta cuando no tiene energía. La torreta de almas, además de indicar cuando falta un alma o habilidad, muestra una gema apagada visualmente cuando no tiene el alma correspondiente, y cuando la tiene cambia de color y flota sutilmente. Y ya que estaba, agregué que la bestia muestre un icono cuando la estamina está muy baja, si nos enteramos rápidamente de que tenemos que darle de comer, porque si no, no va a poder caminar más. Ah, cierto, ahora si construimos en tercera persona, también tenemos una animación parecida a la de la primera persona. Hice esto sobre todo porque si estás en modo multijugador, no sabes si la otra persona está en modo construcción o no. Con respecto al mapa de la prealfa, hice muchísimas cosas, como por ejemplo agregar más quests que servirán como excusa para explorar toda la isla. Hice que se puedan empujar las puertas de las tiendas, porque a veces digamos que se traban un poco porque utilizan físicas. Posiblemente esto tengo que arreglarlo un poco mejor, pero más adelante. Agregué un mapa dibujado a mano para representar las zonas de una forma más clara, que obviamente no dibujé, sino que lo hizo el gran artista Rommel. ¿Qué te parece? Algo que nunca mencioné es que posiblemente esta isla sea una de varias islas que existirán en el juego, y la forma de moverse de isla en isla será por el agua gracias a nuestra bestia. Esta es una idea que tengo y todavía no está implementada, pero quería comentar. Hice muchísimas cosas más que no entran en una categoría en particular, pero vale la pena mencionar, así que agárrate de la silla que arranco a listar una por una. Agregué predicción de proyectiles tanto para las torretas como para los enemigos, porque antes era muy difícil que un enemigo te llegue a dañar con una magia, y lo mismo pasaba con las torretas. Ya no se puede interactuar a través de la pared, como por ejemplo acceder a cofres o robar muy fácilmente en las tiendas. Ahora tampoco se puede pegar a través de la pared, increíblemente antes sí se podía hacer. Si un jugador poseía la tortuga al momento de desconectarse, digamos que la tortuga desaparecía y el juego se rompía completamente. Agregué mejores iconos en las armas, libros y báculos, aunque seguramente los cambie más a futuro, pero por ahora van perfecto. El jugador ahora muestra su nombre arriba de la cabeza en multijugador. Añadí un botón en la tumba del personaje para poder agarrar todos los ítems con un clic, aunque también se puede lograr lo mismo en cualquier cofre haciendo doble clic en cualquier ítem. Y también podemos utilizar el Shift más doble clic para mover rápidamente ítems desde el inventario a un cofre, generador, etc. El minimapa ahora muestra el norte y además la bestia muestra una flecha indicando su dirección. Hice bastantes mejoras de performance para que haya más probabilidades de que te funcione el juego en caso de que tengas una tostadora con tarjeta gráfica. Agregué un nuevo logo temporal para reemplazar el texto feo de antes. Muchas gracias Tom por hacerlo. Los NPC muestran un signo de exclamación cuando tienen una quest disponible y aparece arriba de la cabeza, en el mapa y en el minimapa. Nuevas configuraciones gráficas y posiblemente muchísimas cosas más que quizás no sean tan relevantes de contar. Ah, por cierto, creé 2 nuevos trailers para actualizar la página de Steam y además agregué nuevos screenshots, el nuevo logo y mejoré algunos detalles para darle un toque más pulido. Te dejo un link en la descripción para que lo veas. Y ya que estás ahí, agrega el juego a tu lista de deseados en caso de que no lo hayas hecho antes. En serio, me ayuda muchísimo. Ahora sí, si bien todavía me falta bastante tiempo para publicar el juego en Steam, actualmente existe una versión pre-alfa cerrada completamente jugable que actualizo casi semanalmente. Y si querés probarla, hay 2 opciones. La primera opción existe desde hace unas semanas y es por medio de Patreon. Esta opción no es gratis, pero además de apoyar al proyecto económicamente, te da acceso instantáneo a la demo, a sus actualizaciones e incluso, dependiendo del tier, a una llave de Steam para cuando el juego salga. La segunda opción es gratis y es para personas que quieran ayudarme a testear el juego y dejarlo lo más pulido posible. Así que si te interesa, es necesario que apliques como tester completando este formulario. Voy a dejar todos los links en la descripción. Se vienen cosas muy buenas en el futuro, así que no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en Twitter para no perderte ninguna novedad. Muchísimas gracias a todos los Patreon y también a vos por quedarte mirando hasta el final.